Bueno, buenas tardes. Vamos a dar la bolilla 11. Dejamos la clase grabada. Eh, Espero que les sirva y vamos a tratar de dar todo el contenido. Ciertamente es una bolilla bastante extensa y son temas que tienen cierta complejidad, así que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, lo más entendible posible. La bolilla 11 ya nos habla de el acuerdo preventivo. Y podríamos decir que nos metemos en uno de los temas más importantes del concurso preventivo, eh, por cuanto lo que vamos a ver acá es la o las propuestas que el deudor, el concursado, le va a estar haciendo a sus acreedores. Eh, para eso vamos a ver que va a tener la posibilidad de categorizar a los acreedores. Es un tema que ya lo vimos la clase anterior, y ya vimos un poco de qué se trata y hoy lo vamos a estar ampliando. Nosotros venimos de la bolilla anterior y el tema inmediato es el informe general, que es el informe que hace el síndico. En realidad, ustedes ya tienen que tener alguna idea sobre lo que es el informe individual, el informe general. El informe individual es el informe que hace el síndico respecto de cada uno de los créditos. Respecto de si corresponde que el juez permita su ingreso al pasivo para verificarlos o no. Y el informe general, que es un informe que, como el nombre lo dice, nos da una pauta sobre la situación general de ese determinado patrimonio que está concursado. Bien. En la bolilla anterior, en la bolilla 10, vieron verificación de créditos y el último punto fue el informe general, que obviamente ya los plazos entre un y otro trámite o una y otra institución dentro de lo que es el proceso se van atando. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, para esto nos vamos a la ley. Ustedes ya tienen que tenerla encima. Y el tema que nos convoca hoy arranca a partir del artículo 41. Bien, que es el capítulo cuarto, que se titula Propuesta, Periodo de Exclusividad y Régimen del Acuerdo Preventivo. ¿Tá? Como les decía, si no es la etapa más importante del concurso preventivo, está entre las dos o tres más importantes. Acá es donde se define quizás la suerte del concurso. Bien, fíjense que el artículo 41 ya les habla de una clasificación y agrupamiento en categorías. Y lo que dice el artículo 41 es que dentro de los 10 días que se cuentan a partir de la fecha en que se debe dictar la resolución del artículo 36, entre paréntesis, la resolución del artículo 36 es la resolución que declara a los créditos de cada uno de los acreedores como verificados, admisibles, no verificados o no admitidos. Depende este, cada decisión del juez y las consecuencias que tiene, seguramente lo vieron en la clase anterior. Pero dentro de los 10 días en que debe ser dictada esta resolución, el deudor le tiene que presentar a la sindicatura y al juzgado una propuesta de agrupamiento y clasificación en categorías de acreedores, que tienen que ser acreedores verificados y declarados admisibles, que son en definitiva los que van a estar jugando dentro del concurso. Para esto, el deudor concursado tiene que tener en cuenta los montos que fueron verificados o declarados admisibles, la naturaleza de las prestaciones que corresponden a cada crédito, el carácter de privilegiados o quirografarios, o cualquier otro elemento. Fíjense ustedes que la ley dice que razonablemente, eso subrayenlo o pónganlo con mayúscula, dice que razonablemente puedan determinar el agrupamiento de la categorización a efectos de poder ofrecer propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo. Esto ya lo estuvimos hablando para que ustedes tuvieran una noción general. ¿Qué es la categorización? La categorización es un instrumento que la ley le otorga al concursado a los efectos de poder dividir a todos sus acreedores en distintas categorías o en distintos grupos, a los efectos de poder ofrecerles propuestas distintas de acuerdo. Como yo les decía en alguna de las clases anteriores, esto es un instituto que se incorporó a la ley, se incorporó con la ley 24.522 del año 95, porque hasta ese momento, con la ley anterior, que era la 19.551,
lo que estaba vigente en el sistema era una única categoría para todos los acreedores, que era la misma. Con lo cual, esto traía un problema que era que no se le podía ofrecer a los acreedores distintas cosas, distintas propuestas, sino que a todos había que ofrecerles lo mismo. Y como bien dijimos la clase anterior, el problema que traía aparejado esto era que al no tener los acreedores el mismo interés en el éxito o no del concurso de su deudor, traía aparejado o el fracaso, porque no se votaba, o directamente, o sea, los acreedores no votaban la propuesta, o algunos sí y otros no, justamente por estas diferencias, o lo que sucedía en la práctica, razón por la cual se procedió luego a la modificación de la ley, era que las conformidades con cada acreedor se gestionaban por afuera del concurso y a cada acreedor se le iba ofreciendo algo distinto. ¿Para qué? Para que al momento de llegar a lo que se llamaba la junta de acreedores, que era el momento en que los acreedores concurrían al hacer el juzgado a los fines de votar la propuesta a mano alzada, era un sistema más informal que el que tenemos ahora. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son las formalidades que tiene el otorgamiento de la propuesta. Entonces lo que se hacía era, los acreedores concurrían a esa junta de acreedores a los fines de votar la propuesta, pero de antemano ya tenían arreglado una propuesta privada con el concursado que podía diferir respecto de cada uno de los acreedores. Les reitero, justamente porque al no permitir la ley categorizar para ofrecer propuestas diferenciadas, se lo hacía de hecho y por afuera, porque hecha la ley, hecha la trampa. Así que reconociendo esta situación de anormalidad y de patología, el legislador del año 95 lo incorpora dentro de lo que es la ley 24.522, que es la que tenemos ahora con las sucesivas modificaciones, pero la ley madre es la 24.522. Entonces, ¿qué es la categorización? Es un instrumento que la ley le otorga al concursado a los efectos de poder diferenciar a sus acreedores o separarlos por categorías, por grupos. ¿Y eso para qué? Es a los efectos de ofrecer propuestas diferenciadas de acuerdo. Bien, esta es la definición, es una definición, hay un montón de definiciones, la verdad que son todas más o menos parecidas, y de la definición podemos sacar o podemos extraer una pregunta. Y la pregunta sería, si el concursado, primero dos o tres preguntas, seamos más exactos. Si el concursado tiene la obligación de categorizar, la respuesta es no, porque la categorización es una facultad que tiene el concursado. Bien. Eh, Porque si bien dice que el deudor debe presentar una propuesta de agrupamiento y clasificación en categorías, no es obligación. Insisto, la categorización es un instrumento facultativo que la ley le da al concursado. Si quiere categorizar, categoriza; si no quiere categorizar, no categoriza. Si bien ahora vamos a ver que hay tres categorías mínimas que fija la ley que deberían ser obligatorias. Ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, primera pregunta. ¿Es obligatorio para el concursado categorizar a los acreedores? No, no es obligatorio, es una facultad que tiene. Segundo, si categoriza a los acreedores, ¿está obligado a ofrecerle a cada categoría de acreedores una propuesta diferenciada de acuerdo? Y la realidad es que tampoco. Él, no obstante categorizar a sus acreedores, puede ofrecerles propuestas diferentes, puede ofrecerles una única propuesta para todos iguales. ¿Por qué? Por distintas razones, pero pudo haber categorizado porque en su momento lo creía conveniente y al momento de tener que ofrecer las propuestas decidió no hacerlo y ofreció una para todos. Eh, con lo cual, a la segunda pregunta respecto de si es obligatorio ofrecer propuestas diferenciadas habiendo categorizado, la respuesta también es no. Eh, Puede, aún habiendo categorizado a los acreedores, ofrecer una única propuesta para todos. Bueno, punto. Si categoriza, ¿cómo lo tiene que hacer? O sea, ¿cuáles son los parámetros que tiene el concursado para categorizar a los acreedores? Como la ley lo dice, por eso yo le decía, subrayenlo, tienen que ser parámetros razonables. ¿Tá? Por eso dice elementos que razonablemente puedan determinar su agrupamiento o categorización. Esto también lo hablamos un poco en la clase anterior. ¿Qué quiere decir pautas o elementos razonables? Bueno, que en una misma categoría estén acreedores que tengan elementos comunes que los asemejen. Entonces, obviamente que para poder darles el ejemplo a contrario sensu,
No los puedo agrupar por el color de pelo o el color de ojos o alguna característica física. Sería algo muy, muy estúpido, por decirlo de alguna manera. Pero tampoco puedo utilizar algún argumento comercial, si se quiere, que no sea razonable. Bien, entonces, elementos razonables podrían ser la naturaleza de las prestaciones, como le dice la ley. Por ejemplo, si yo en una misma categoría meto a todos los acreedores que son proveedores de materias primas. Bien, entonces, imagínense que yo tengo en una panadería, puedo meter en una categoría de proveedores al que me provee la harina, el que me provee la levadura, el que provee el agua, el que provee qué sé yo, las especias para los panes, el que provee el dulce de leche. Bueno, eso sería una categoría para todos los proveedores de materias primas. Podría tener otra categoría que sería, por ejemplo, para los acreedores financieros. También hemos hablado un poco de esto, es decir, todos aquellos acreedores que le han prestado dinero al concursado, y sean financieros, sean públicos o privados. Puedo meter a la financiera de acá de vuelta de la esquina, o puedo poner al banco, todos en la misma categoría. En ese caso, el elemento razonable que los agrupa sería que son acreedores que prestaron plata. Entonces, de estos, o podemos también categorizarlos por los montos de los créditos. Por ejemplo, acreedores quirografarios hasta 500.000 pesos. Porque el monto del crédito es un elemento que razonablemente me permite meterlos en la misma categoría. Obviamente alguien me podría decir, bueno, vos podrías estar metiendo en una misma categoría por monto del crédito a un proveedor de materia prima como un acreedor financiero. Y podríamos cuestionar la razonabilidad de la pauta. Pero en principio nos permite, el monto del crédito nos permite hacerlo justamente porque está en la ley. ¿Tá? Es una cuestión legal porque surge del propio artículo 41. Así que estaría permitido. Obviamente también me dice el carácter de privilegiados o quirografarios, porque vamos a ver que el concursado puede crear una categoría de acreedores privilegiados. Ahora más adelante vamos a ver qué pasa con las mayorías respecto de los acreedores privilegiados generales y de los acreedores privilegiados especiales. Bien, estos últimos tienen un régimen de mayoría distinto y muchísimo más agravado. Eh, bien, fíjense después que el segundo párrafo del artículo 41 habla justamente de esto de las categorías mínimas que yo les decía recién. Dice, la categorización deberá contener como mínimo el agrupamiento de los acreedores en tres categorías: quirografarios laborales, si existieren, dice la ley, y privilegiados, pudiendo incluso contemplar categorías dentro de estos últimos. Entonces, también ustedes van a leer a distintos autores, algunos van a decir que las tres categorías mínimas son obligatorias, aunque no se llenen de acreedores, ¿tá? Otros autores le van a decir que si no hay acreedores para llenar las categorías, no es necesario crearlas, es decir, si yo no tengo quirografarios laborales, el acreedor laboral es un acreedor en general privilegiado y hasta podríamos decir súper privilegiado, porque su crédito se suele componer parte de privilegio general, parte de privilegio especial, y además tienen derecho al pronto pago, que está en el artículo 16. Entonces, todos estos componentes hacen que algunos autores se refieran a los acreedores laborales como súper privilegiados. Pero en principio, como suelen ser privilegiados o generales o especiales, no nos encontramos comúnmente ante acreedores laborales que sean comunes o quirografarios. Para este momento ya tenemos que tener en claro que, que quirografario significa común, ¿bien? Por contraposición a privilegiado. Entonces, eh, en principio de lo que surge del eje lata, es decir, textualmente de la ley, dice que como mínimo, sí o sí, el concursado tiene que crear tres categorías al momento de presentarse hacia el juzgado, que son quirografarios laborales o comunes laborales, si existieren, y privilegiados, pudiendo incluso contemplar categorías de estos últimos. ¿Por qué la ley dice si existieren? Porque primero me dice, bueno, tenés que crearla, y después, entre guiones, me dice si existieren, con lo cual se puede pensar que, bueno, si no existen, no tengo que crearla. Y acá va a variar, también puede variar de algún juzgado al otro, porque ¿qué puede suceder? Que en principio no tenga, no exista un acreedor quirografario laboral, porque todos los laborales sean privilegiados, pero como los acreedores privilegiados pueden renunciar al privilegio,
total o parcialmente, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la pregunta sería, bueno, si ese acreedor laboral que es privilegiado renuncia al privilegio, ¿en qué categoría lo vas a meter? Porque pasa a ser común, pasa a ser quirografario laboral. Entonces, si no tenés la categoría formada, no lo vas a poder meter en ningún lado. O lo vas a tener que meter en la categoría de quirografarios generales, que no es propio de su naturaleza. Con lo cual, algunos jueces les van a obligar a crear la categoría de quirografarios laborales, a pesar de que desde el vamos no existan, porque podría llegar a suceder que, como les dije recién, ese o esos acreedores laborales renuncien a su privilegio, total o parcialmente, y se tengan que incorporar a la categoría de quirografarios laborales al terminar siendo comunes. Así que eh, esta categorización mínima podría llegar a variar, depende del juzgado que intervenga. ¿Tá? Es un poco discrecional también de cada juez. Lo ideal, que sería a los efectos de evitar controversia, planteos y posteriores observaciones por parte del juzgado, es crear las tres categorías directamente y luego si no se llenan, pues no pasa nada, no necesitaré obviamente mayorías dentro de una categoría que queda vacía. Y finalmente, la ley, también en el artículo 41, en el último párrafo, dice que los créditos verificados que hubiesen convenido con el deudor postergar sus derechos respecto a otras deudas, van a integrar en relación con esos créditos una categoría. Estos son los famosos acreedores subordinados, es decir, los acreedores que originalmente están por encima de otro, pero a los efectos de permitir que otros que están después que ellos cobren con antelación, deciden postergarse voluntariamente, bien, al cobro de su deuda, por lo cual pasan a ser lo que se llama acreedores subordinados. Bien, esto es una subordinación voluntaria, es decir, la ley se los permite hacer, pero en definitiva es una subordinación voluntaria. Entonces, en ese caso, pasarían a formar eh, una categoría de acreedores subordinados. Bien, la verdad no es muy común que un acreedor decida subordinarse a que otro cobre antes, pero podría suceder. Por un sinnúmero de razones, quizás para garantizar esto en algún arreglo con el concursado, permitiéndole que se le pueda pagar primero a otro acreedor cuya prestación sea fundamental para que ese concurso tenga éxito. Y entonces que sea necesario pagarle primero a otro para asegurar el éxito del concurso. Entonces, se subordina, cobra el otro que es más necesario o que es fundamental y el otro se posterga en el cobro del crédito. Bien. Eh, bueno, ustedes van a ver que respecto de esto hay mucho escrito. La verdad que no me puedo detener demasiado porque si no, no vamos a llegar con el resto de los temas. Bien. Eh, por último, en el artículo, lo que está establecido es que se constituye el comité de control. Lo que va a hacer el juez en esta resolución va a designar a los nuevos integrantes del comité de control. Yo ya les había dicho que hay dos comités provisorios y uno definitivo. Este comité de control provisorio va a quedar conformado como mínimo por un acreedor por cada categoría de las que se establecieron y obviamente se va a integrar con el acreedor de mayor monto dentro de cada categoría y por dos nuevos representantes de los trabajadores de la concursada que van a ser elegidos por los propios trabajadores y que se van a incorporar al trabajador que ya fue electo en el primer comité de control que se dispuso en la resolución de apertura. Bien, acuérdense que el comité de control es un órgano, como el nombre lo dice, que controla toda la marcha del concurso preventivo y luego, si estuviésemos en presencia de un concurso preventivo grande, según los parámetros que fija la ley, el comité de control va a tener a su cargo el contralor del cumplimiento del acuerdo. ¿Tá? Mientras que en el pequeño concurso, según las pautas del 288 de la ley, el cumplimiento del acuerdo va a estar a cargo del síndico. ¿Bien? Pero bueno, en este segundo comité provisorio se incorpora, es decir, siguen estando o se va a formar por los acreedores de mayor monto dentro de cada categoría, acá ya con las categorías formadas, bien, porque en la resolución de apertura nosotros tenemos un comité que está formado por los acreedores quirografarios de mayor monto, pero que fueron denunciados por el deudor. ¿Tá? Acá son los que si hubiera denunciado el deudor, más todos aquellos que se hubiesen presentado a verificar que el deudor podría no haber denunciado. ¿Está bien? Y
Además, se van a incorporar dos nuevos representantes de los trabajadores. Y acá volvemos a recordar que trabajadores también se incorporaron allá por el año 2006 con la ley 26.086 a los efectos de que la planta de trabajadores pueda controlar también la marcha del concurso. ¿Por qué? Porque al ser créditos alimentarios, eh, justamente, ¿quién va a estar más interesado que el trabajador de poder conservar su fuente de trabajo? Para lo cual va a ser fundamental poder controlar que ese proceso se lleve adelante ajustado a la ley. Bien. Eh, acá les hago, antes de pasar al periodo de exclusividad, les hago una aclaración. Lo que se categorizan no son acreedores, sino que lo que se categorizan son créditos. ¿Tá? Se categorizan los créditos y no los acreedores. Esto es un tema importante eh, y justamente acá es donde tiene que aparecer el parámetro de razonabilidad. La razonabilidad es con respecto al crédito, a la naturaleza del crédito de las prestaciones y no a la persona del acreedor. Bien. Así que esa es una aclaración que igualmente seguro ustedes la van a leer, pero se las dejo ya por acá. Bien. Eh, en cuanto a, bueno, acá entonces ya partimos de la base que el juez lo que hace en este momento eh, es fijar las categorías, es decir, saca una resolución fijando definitivamente las categorías. Y esto se hace, como les decía, que se empiezan a enganchar los plazos, porque esto se hace 10 días después de que finaliza el plazo fijado en el artículo 40. El plazo del artículo 40, lo tienen acá arriba en la propia ley, son los 10 días que tienen los acreedores, y todos, o sea, el deudor y todos los que hubieran solicitado verificación, para observar el informe general. Bien. Así que eh, lo importante de esto es que sobre esta categorización que ofrece el concursado al juzgado, se van a poder expedir tanto el síndico como los acreedores. ¿Tá? El síndico lo hace a través del informe general. En el propio informe general, el síndico se expide sobre la razonabilidad o no que pueden tener las categorías. No propone una categoría nueva, sino que si tuviese algo para observar respecto de las que ofreció el concursado, lo va a dejar plasmado en el informe general. ¿Y cómo van a participar los acreedores? Bueno, lo van a hacer a través de la observación al informe general. Al poder observar el informe general, van a poder observar las categorías. ¿Bien? Porque fíjense que en el punto 9 del artículo 39 dice que el síndico tiene que expedirse sobre una opinión fundada respecto del agrupamiento y clasificación que el deudor hubiera efectuado respecto de los acreedores. Así que, a modo de síntesis, el concursado ofrece o propone sus categorías de acreedores, el síndico las puede observar en el marco del informe general y los acreedores también lo pueden hacer en el marco de las observaciones que pueden presentar al informe general. De esta manera se permite que participen a todas las partes interesadas en el proceso respecto de si la clasificación y el agrupamiento de los acreedores es razonable. De todas maneras, quien se va a expedir finalmente como director del proceso y garante de legalidad del proceso va a ser el juez. Y acá tenemos otra pregunta. Bueno, ¿qué pasa si el juez no considera que es una categorización razonable? ¿Qué hace? ¿Decreta la quiebra? ¿Tiene que fijar él la categoría? ¿Establece las categorías mínimas si no estuviesen creadas? Bueno, acá lo que el juez tendría que hacer, también ustedes van a leer que los distintos autores se expresan en distinto sentido y los distintos jueces también podrán expedirse en distinto sentido. Lo que tendría que hacer el juez es intimar, si observara que la categorización no es lógica o no es razonable, pues debería, yo creo que sería lo más lógico, debería intimar al deudor a que reordene la propuesta. Es decir, algunos jugadores le dan 3 días, 5 días a los efectos de reordenar la propuesta de categorización de acreedores. Algún que otro juez, en algún que otro fallo, ha establecido, ha creado la categoría para incluir a los acreedores que haya considerado. Eh, y, lógicamente, si ese concursado no hubiese creado las categorías mínimas que fija el artículo 41, el juez también podrá directamente creárselas o intimarlo a que las cree. ¿Bien?
Como les decía, esto es un tema que van a ampliar ustedes después y sobre lo que hay muchísimo, muchísimo escrito, así que no me quiero detener más con esto para no retasear el resto de los temas. Bien, periodo de exclusividad, artículo 43. Y acá entramos ya al baile, si se quiere, del concurso preventivo, a la parte más importante, que es ni más ni menos la negociación de las propuestas de acuerdo con cada uno de los acreedores. ¿Qué me dice la ley? Que dentro de los 90 días, 3 meses, desde que queda notificada por Ministerio de Ley la resolución del artículo anterior, es decir, la resolución del artículo 42, perdón, me salteé la resolución de categorización, así que vuelvo para atrás. El artículo 42 dice que dentro de los 10 días siguientes a la finalización del plazo del artículo 40, es decir, de las observaciones al informe general, el juez va a dictar resolución fijando definitivamente las categorías y los acreedores que quedan comprendidos en ellas. ¿Está? Esto lo dijimos recién, pero sobre esto quiero que quede bien claro. En esa resolución el juez dice las categorías son tales y tales, aprobando las que el deudor hubiese ofrecido o con las modificaciones correspondientes, y a su vez dice quiénes están incluidos dentro de cada categoría. ¿Tá? Es decir, fija las categorías y dice cuáles son los acreedores que están comprendidos dentro de cada uno. De esa manera, al quedar firme esa resolución, el deudor ya sabe con cuáles acreedores tiene que negociar dentro de cada una de las categorías. ¿Tá? Así que una vez que tiene esto, la ley le abre un periodo de 90 días, que vamos a ver que es prorrogable por 30 días más, es decir, en un máximo de 120 días, a los efectos de que pueda negociar con cada uno de los acreedores la obtención de las mayorías. Bien, fíjense que el artículo 43 dice entonces que dentro de los 90 días, desde que se notifica al Ministerio de Ley la resolución del artículo anterior, del 42, o dentro del mayor plazo que el juez determine en función del número de acreedores o categorías, es decir, 90 días o los 30 que permite la ley, los 30 más que permite la ley, acá dice que no puede exceder de los 30 días del plazo ordinario, el deudor gozará de un periodo de exclusividad para formular propuestas de acuerdo preventivo por categoría a sus acreedores y obtener de estos la conformidad según el régimen del artículo 45. Entonces, este es un periodo de exclusividad y se llama de exclusividad porque es exclusivamente el concursado quien puede negociar las propuestas de acuerdo con sus acreedores. Si, entonces, si existe un periodo de exclusividad, por contraposición existirá un periodo de concurrencia, es decir, donde no solamente el concursado pueda ofrecerles propuestas de acuerdo a sus acreedores, sino otros interesados. Ese periodo de concurrencia es el del artículo 48, que nosotros vamos a ver en el punto 34 de la bolilla que estamos viendo, que es el de supuestos especiales, registro de acreedores y terceros para la adquisición de los derechos de participación societarios. Es el famoso y mal llamado cram-down, es decir, en la jerga, y así rápidamente se lo conoce como cram-down, que es el artículo 48. Es mal llamado cram-down porque el verdadero cram-down es el del artículo 52, donde se le permite al juez imponer las mayorías si el concursado no las hubiese alcanzado, siempre que se den determinadas circunstancias de la ley. ¿Tá? Eh, pero ¿qué quiero que les quede claro de esto? Que se denomina periodo de exclusividad porque solamente el concursado podrá negociar con los acreedores las propuestas de acuerdo. ¿Sí? Así que arranca un periodo de 90 días prorrogables por 30 más, a criterio del juez, y siempre va a ser a pedido del propio concursado, para que éste pueda negociar con cada uno de los acreedores dentro de las categorías las propuestas de acuerdo que les ofreciere. Bien. Eh, la propia ley da un menú enunciativo de propuestas que se puede formular a los acreedores, y fíjense qué dice. Las propuestas pueden consistir en quita, espera o ambas, entrega de bienes a los acreedores, constitución de sociedad con los acreedores quirografarios, en la que estos tengan calidad de socios, reorganización de la sociedad deudora, administración de todo o parte de los bienes en interés de los acreedores, emisión de obligaciones negociables o debentures, emisión de bonos convertibles en acciones, constitución de garantías sobre bienes de terceros, cesión de acciones de otras sociedades, capitalización de créditos, inclusive de acreedores laborales, en acciones o en un programa de propiedad participada.
o en cualquier otro acuerdo que se obtenga con conformidad suficiente dentro de cada categoría y en relación con el total de acreedores a los cuales se les formulará propuesta. Es decir, ¿qué hace la ley en este segundo párrafo del 43? Bueno, lo que le dice al deudor es, le da un menú enunciativo de posibles propuestas y después le dice, o cualquier otro acuerdo que se obtenga con conformidad suficiente. Lo que veníamos viendo hasta ahora, que también se los dijo el titular, es que lo más común, lo más usual y lo más práctico quizás sea la quita y la espera. Ambas, ¿sí? La mayoría de las propuestas de acuerdo de un concurso medianamente normal, ya si nos vamos a un concurso de alguna empresa muy grande, con muchísimo pasivo, con deuda en moneda extranjera y demás, vamos a estar en presencia seguramente de otro tipo de propuestas, un poco más complejas, pero si estamos hablando de un concurso, sea de una persona física o de una persona jurídica, persona humana o ideal, lo común va a ser una propuesta que conste en quita y espera. Es decir, de la totalidad de lo que se debe se hace una quita. Por ejemplo, si les debo 100 a los acreedores, le hago una quita del 40%, es decir, les voy a pagar 60 con una espera, ¿sí? Y cuotas. Entonces, se juntan los acreedores, se les dice, miren, yo les voy a pagar, de los 100 que les debo, les voy a pagar 60, que no se los voy a pagar inmediatamente, ahí está la espera, se los voy a empezar a pagar al año desde la homologación del acuerdo, y en 5 cuotas anuales y consecutivas. Entonces ahí tengo quita, espera y además tengo cuotas. Pero además, como bien dice la ley, yo le puedo ofrecer cualquier otra propuesta a los acreedores siempre que lógicamente sea legal. Bien, por ejemplo, puedo ofrecer entregar bienes en pago, puedo ofrecerles a los acreedores incorporarlos a la sociedad, a los acreedores quirografarios, les puedo ofrecer que formen parte de la sociedad, con lo cual les puedo ceder parte del paquete accionario o de las cuotas. Les puedo ofrecer que administren bienes de la sociedad en favor de ellos. Supónganse que la sociedad tiene X cantidad de hectáreas de campo donde se siembra y se cosecha se cosechan granos o soja o lo que fuere, pues le podré ofrecer a los acreedores que exploten ese campo en determinada cantidad de años y se vayan cobrando con el resultado de las cosechas. Puedo cederle acciones de otras sociedades que tenga el concursado, que capitalicen créditos, bueno, o cualquier otra, como dice la ley, cualquier otra propuesta que sea razonable y que además va de suyo sea legal. Lo importante acá es tener un menú amplio de propuestas que me permita atender las necesidades que los distintos grupos de acreedores tienen en cada categoría. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Y esto ya lo veníamos viendo también. Yo tengo que saber bien cuáles son los intereses que tiene cada uno de mis acreedores o el grupo de acreedores en cada categoría y en función de eso les ofreceré una u otra propuesta. Otra cosa que ya, o un ejemplo que ya les di, seguramente el acreedor financiero, el banco o el dueño de la financiera privada, lo que va a querer es cobrar la mayor cantidad de plata que pueda en el menor tiempo posible. Porque imagínense que en nuestro país, con la inflación que hay, no le mismo cobrar 1 millón de pesos hoy que cobrarlo dentro de un año. Me lo va licuando la inflación. Entonces, a los acreedores financieros podré ofrecerle una quita más grande, pero una espera más chica. Es decir, de los 100 que le debo, podré ofrecerles el 50%, pero a pagar a los 90 días de homologado del acuerdo, supónganse. Mientras que a los acreedores que son proveedores míos, proveedores de la empresa, de la panadería, volvemos, y a quienes les podría interesar que yo siga trabajando porque me conservan como cliente, podré ofrecerles entonces una quita un poquito más chica quizás, pero a pagar en más cuotas, con más espera. Entonces, a eso le voy a decir, de los 100 que les debo, les pago el 80%, pero se los voy a pagar en 8 cuotas anuales. Obviamente que esas cuotas anuales, es decir, una cuota por año, le voy a tener que agregar un interés compensatorio para evitar que el crédito se vaya desvalorizando con el correr del tiempo y con la inflación, obviamente. Entonces, fíjense ustedes la importancia de poder categorizar a los acreedores porque eso le va a permitir al concursado dividirlos según sus intereses y en base a eso
ofrecerles propuestas que mejor les calce a cada uno de sus intereses. La ley continúa diciendo que las propuestas tienen que contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categoría, pudiendo diferir entre ellas. Es decir, esto lógicamente dentro de cada categoría tienen que ser cláusulas iguales para los acreedores que estén dentro de ella, pudiendo diferir entre ellas. ¿Qué me está diciendo la ley acá? Bueno, dentro de cada categoría vos podés ofrecer no una propuesta, sino que vas a poder ofrecer varias. ¿Tá? Es decir, eh, dentro de la categoría podrás ofrecer un menú de propuestas distintas para que los acreedores de esa categoría elijan la que mejor les convenga. ¿Tá? Así que esa es otra pregunta de la categorización. Habiendo categorizado, ¿tengo que ofrecerle a esa categoría una sola propuesta? La respuesta es no. A esa categoría o a cada una de las categorías les voy a poder ofrecer una o varias propuestas de acuerdo. Que justamente me lo dice la ley seguidamente. Dice, el deudor puede efectuar más de una propuesta respecto de cada categoría, entre las que podrán optar los acreedores comprendidos en ella. ¿Tá? Esto creo que quedó claro. Y el acreedor debe optar en el momento de dar su adhesión a la propuesta. La propuesta, además, no puede consistir en una prestación que depende exclusivamente de la voluntad del deudor, ¿sí? El deudor no va a poder ofrecer pagar si llegado el momento es de su voluntad, si él quiere o no quiere. ¿Tá? No puede ser una voluntad exclusiva del deudor. No lo puede someter a condición tampoco. ¿Tá? Es incondicionada. La ley después dice, cuando no consista en quita o espera, tiene que expresar la forma y el tiempo en que serán definitivamente calculadas las deudas en moneda extranjera que existiesen con relación a las prestaciones que se estipulen. Lo importante acá es que las deudas en moneda extranjera tienen que estar calculadas respecto del tiempo y la forma definitivamente para saber qué va a ser lo que se va a pagar. Obviamente, las deudas en moneda extranjera, imagínense tener deuda en dólares. ¿Cómo hago yo para calcular la deuda en moneda extranjera si todos los días se me dispara el tipo de cambio oficial y el paralelo? Donde tengo 5 tipos de cotizaciones. Tengo contado con liquidación, dólar bolsa, dólar viajero, dólar oficial, dólar paralelo, dólar blue, green, red, tengo 2 millones de dólares de cotizaciones. Entonces, lo que me dice la ley es, bueno, si vos tenés como concursado deuda en moneda extranjera, tenés que establecer expresamente la forma y el tiempo en que las vas a calcular definitivamente a pesos. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la conversión que vas a hacer? Después continúa diciendo que los privilegiados que renuncian expresamente al privilegio quedan comprendidos dentro de alguna de las categorías de acreedores quirografarios. Esto es lo que yo les decía hace un rato. Tengan en cuenta que los acreedores privilegiados, sean generales o especiales, pueden renunciar al privilegio y si renuncian al privilegio pasan a ser acreedores comunes o quirografarios. En consecuencia, al pasar a ser acreedores quirografarios, van a estar incorporados a alguna de las categorías de acreedores quirografarios que el concursado hubiera creado. Bien. La ley después dice que la renuncia al privilegio no puede ser inferior al 30% del crédito. Es decir, el acreedor no puede renunciar al privilegio por menos de un 30% de esto. Esto sufrió distintas modificaciones, pero hoy la ley le pone un piso. Que dice menos del 30% no puede renunciar al crédito. La razón, la verdad es que muy clara no la tengo. Entiendo que por la poca importancia que tendría una renuncia en el pasivo total de menos de un 30% de un crédito. ¿Sí? Así que si el acreedor privilegiado desea renunciar parcialmente a su crédito, esa renuncia no puede ser por menos del 30%. ¿Sí? Dice a estos efectos, el privilegio que proviene de la relación laboral es renunciable. Es decir, el acreedor privilegiado laboral puede renunciar a su crédito, es lo que les contaba al principio de la clase, pero esta renuncia tiene que ser ratificada en audiencia ante el juez del concurso con citación de la asociación gremial que esté legitimada. ¿Para qué se cita a la asociación gremial legitimada en caso de que el acreedor laboral vaya a renunciar del crédito? Bueno, justamente para asegurarse que esa renuncia no sea coactiva, es decir, que no se haya obligado al acreedor laboral a renunciar a su crédito. Con lo cual esa legalidad, en cierta forma, la estaría garantizando el gremio al que ese trabajador pertenezca. Dice, si el trabajador no estuviese alcanzado por el régimen de convenio colectivo, no va a ser necesario citar a la asociación gremial. ¿Tá? Si no hay convenio colectivo,
no es necesario citarla. La renuncia del privilegio laboral no puede ser inferior al 20% del crédito, es decir, acá se va un poco más de el mínimo, está un poco por encima del acreedor quirografario común y le permite renunciar, es decir, no permite que renuncie por menos del 20% del crédito. ¿Tá? Y los acreedores laborales que hubieran renunciado al privilegio se incorporarán a la categoría de quirografarios laborales por el monto del crédito a cuyo privilegio hubieran renunciado. Así que, sí que fíjense esto que yo les decía hoy de las categorías mínimas. Si el concursado no creó la categoría de acreedor privilegiado laboral, acreedor quirografario laboral, perdón, y después tengo un acreedor laboral que me renuncia al privilegio, no voy a tener categoría donde meterlo. Así que, como les decía, por una cuestión de quizás celeridad y simpleza, se crea la categoría de quirografario laboral y si tengo algún trabajador que me renuncia, eh, pues lo meteré en esa categoría. La realidad es que en los hechos, un concurso que se viene preparando desde hace tiempo, seguramente el concursado ya sabe de antemano, antes del inicio del periodo de exclusividad, si tiene algún trabajador que está dispuesto a renunciar al privilegio. ¿Tá? Con lo cual, en ese caso, la categoría la va a crear porque sabe que la va a llenar con un acreedor renunciante. Bien. Eh, Después dice, el privilegio a que hubiera renunciado el trabajador y que votó favorablemente el acuerdo renace en caso de quiebra posterior con origen en la falta de existencia de acuerdo o en el caso de no homologarse el acuerdo. Es decir, acá se podría dar la situación de que el acreedor laboral, el trabajador que hubiera votado favorablemente el acuerdo, habiendo renunciado al privilegio, si esa empresa, esa sociedad se va a la quiebra, lo que dice la ley por una cuestión de justicia y en virtud del carácter alimentario que tiene el crédito, va a recuperar el privilegio ese trabajador, ¿sí? Sea que se vaya a la quiebra por no existencia del acuerdo preventivo o en caso de no homologarse el acuerdo. Después vamos a ver que hay otros supuestos de quiebra indirecta, esto es lo que se llama quiebra indirecta, es decir, una quiebra que deviene como consecuencia de un concurso fracasado y que de la ley se desprenden son más de 10 causas de quiebra indirecta. Pero si esa quiebra indirecta fuera por falta de existencia de acuerdo preventivo o no homologación del acuerdo, ese trabajador que hubiera renunciado al privilegio lo va a recuperar. Y, como dice la ley, siempre que ese trabajador hubiera votado favorablemente el acuerdo. Bien. ¿Qué dice después? El deudor o concursado tiene que hacer pública la propuesta presentando la misma en el expediente con una anticipación no menor a 20 días del vencimiento del plazo de exclusividad. Bien, es decir, si el plazo del periodo de exclusividad fueron los 90 días, para el día 70 tiene que tener presentado en el expediente la o las propuestas las propuestas de acuerdo para sus acreedores. Si no lo hace, es declarado en quiebra, excepto en el caso de los supuestos especiales del artículo 48. Es decir, fíjense que acá tienen otra causal de quiebra indirecta, que sería la no presentación de las propuestas en el expediente con 20 días como mínimo de antelación a que vence el periodo de exclusividad. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué la ley obliga al concursado a presentar la propuesta en el expediente? Bueno, justamente por lo que veníamos diciendo, para darle publicidad al concurso y mantener informado al comité de control, a la sindicatura y al juez de cómo es la marcha del proceso. Entonces, con 20 días antes de que vence el periodo de exclusividad, le dice a todos los que están involucrados, muchachos, estas son las propuestas que yo les elevé a los acreedores. Las presenta en el expediente y de esa manera todos las pueden controlar. ¿Está bien? Si no lo hace, si no lo hace, la ley le va a dar la sanción de quiebra o apertura del periodo de concurrencia del artículo 48 que les venía comentando y que esperemos ver ahora rápidamente. Después dice que el deudor podrá presentar modificaciones a su propuesta original hasta el momento de celebrarse la junta informativa prevista en el artículo 45, penúltimo párrafo. ¿Tá? Es decir, esa propuesta que él presenta no es inmutable, sino que la va a poder modificar en función de distintas circunstancias que se vayan sucediendo a lo largo del periodo de exclusividad. 5 días son
ya les digo, son 5 días antes de que venza el periodo de exclusividad. ¿Tá? Es decir, si el plazo de exclusividad fuera en los 90 días, para el día 85, hasta el día 85, la va a poder modificar. Bien, pasado ese plazo ya no lo va a poder hacer. Artículo 44 les habla de acreedores privilegiados y les dice que el deudor puede ofrecer propuesta de acuerdo que comprenda a los acreedores privilegiados o alguna categoría de estos. Este último acuerdo requiere mayorías previstas en el 46, pero debe contar con aprobación de la totalidad de los acreedores con privilegio especial a los que alcance. Para pasar en limpio, ¿qué pasa con los acreedores privilegiados? Yo ya les comenté algo de la clase anterior. Hagamos el razonamiento. El concurso en realidad está destinado verdaderamente, o la utilidad está dada para los acreedores quirografarios. ¿Tá? Es a quienes verdaderamente les voy a presentar la propuesta. ¿Por qué? Porque los acreedores privilegiados, al tener privilegio, sea privilegio general o sea privilegio especial, obviamente si tienen privilegio especial mejor, porque lo tendrán sobre un bien en particular, un auto, una casa, un terreno, lo que fuere, esos acreedores, al momento de que se homologue el acuerdo, retoman su posibilidad de ejecutar el privilegio. Entonces, imagínense, ¿qué le voy a ofrecer yo a un acreedor privilegiado especial que tiene una prenda sobre un auto? ¿Qué le voy a ofrecer yo en un concurso preventivo? Si ese acreedor sabe que al momento de homologarse el acuerdo, va a tener la posibilidad de ejecutar ese auto, de ejecutarlo judicialmente. Lo mismo con una hipoteca. Entonces, verdaderamente, si utilizamos ese razonamiento, no tiene mucha utilidad un concurso preventivo dirigido a acreedores privilegiados. Ahora, ¿qué puede pasar? Que esos acreedores privilegiados, yo les pueda hacer propuestas de acuerdo, ¿sí? Que yo los pueda incluir dentro de las categorías. Justamente la utilidad práctica que puede tener implicaría que, o cuál sería la razón, por ejemplo. Supónganse que yo tengo un acreedor que es titular tiene prenda sobre todos los tractores que yo tengo en mi campo que me permiten a mí sembrar y cosechar. Entonces, si yo a ese acreedor no le hago una propuesta de acuerdo y una vez que se homologa el acuerdo, me ejecuta toda la maquinaria, todas las cosechadoras y demás, me quedo sin empresa, porque las ejecuta, no voy a poder sembrar y no voy a poder cosechar. Entonces, ¿qué hago? Le puedo hacer una propuesta de acuerdo para ver si le interesa cobrarse con alguna otra cosa. Por ejemplo, si le interesa incorporarse a la sociedad que explota el campo. ¿Está? Entonces, justamente la utilidad está dada por eso, es para tratar de que esos acreedores privilegiados puedan cobrarse con algún otro bien que no sea vital o fundamental para la explotación de esa determinada empresa. Bien. Ahora, ¿cuáles son las mayorías que me da la ley que yo tengo que obtener con los acreedores privilegiados? Bueno, para los acreedores privilegiados generales voy a necesitar las mismas mayorías que para los quirografarios. Reitero, para los acreedores privilegiados generales voy a necesitar obtener las mismas mayorías que para los quirografarios, que son las del artículo 45, que ahora las vamos a ver. En tanto que para los acreedores privilegiados especiales voy a necesitar la unanimidad, es decir, todos los acreedores privilegiados especiales me tienen que votar favorable a la propuesta. Bien, en el caso de que eso no suceda, pues no voy a obtener la mayoría en esa categoría. ¿Tá? Bien, pasamos ahora al artículo 45 de plazo y mayorías para obtención del acuerdo de acreedores quirografarios. Es lo que les decía recién de las mayorías del artículo 45. Para acreedores quirografarios e igualmente para los acreedores privilegiados generales. ¿Tá? Tengan esa aclaración. Fíjense, para obtener aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar al juzgado hasta el día del vencimiento del periodo de exclusividad, es decir, hasta el último día de esos 90 o 120, si se hubiera prorrogado, el texto de la propuesta con la conformidad acreditada por declaración escrita con firma certificada por escribano, autoridad judicial o administrativa en caso de entes públicos nacionales, provinciales o municipales, de la mayoría absoluta de acreedores dentro de todas y cada una de las categorías que representen las 2/3 partes del capital computable dentro de cada categoría.
Fíjense que dice, solo resultarán válidas y computables las conformidades que lleven fecha posterior a la última propuesta o su última modificación presentada por el deudor en el expediente. Bien, entonces, el concursado tiene hasta el último día del periodo de exclusividad, sean 90 o la prórroga que el juez hubiera dispuesto, 90, 100, 110 o 120 días. Hasta ese último día, el concursado puede presentar las conformidades en el expediente. Bien, siempre todos nos imaginamos en este caso a un concursado corriendo en el último día con los papeles para presentarlos en el expediente judicial acreditando las conformidades. Lo cierto es que puede pasar y muchas veces pasa. Entonces, hasta ese último día, el concursado tiene la posibilidad de presentar las conformidades en el expediente. Las mayorías que da el artículo 45 y que ya las habíamos visto son mayoría absoluta de acreedores, es decir, mitad más uno de acreedores, si tengo 5 necesitaría 3, que representen las 2/3 partes del capital computable. ¿Sí? 2/3 partes de capital computable que implica el 66,66% dentro de cada categoría. Reformulando, voy a necesitar mayoría absoluta de acreedores cuyos créditos representen como mínimo el 66,66% del capital computable dentro de la categoría. Reformulo nuevamente o paso más en limpio. Si tengo una categoría con 5 acreedores por un total de 10 millones de pesos, ¿tá? Voy a necesitar de esos 5 acreedores 3, y esos 3 acreedores sumando sus créditos van a tener que dar como mínimo 6.666.000 pesos. ¿Tá? Mayoría absoluta que representen 2/3 partes de capital computable. Bien. Ahora, cuando dice capital computable, cabe preguntarse qué quiere decir capital computable. Si hay capital que es computable, por oposición hay capital que no es computable. Bien. Y fíjense que la ley me dice, la mayoría de capital dentro de cada categoría se computa teniendo en consideración la suma total de los siguientes créditos. A. Quirografarios verificados y declarados admisibles comprendidos en la categoría. B. Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios. C. Acreedor admitido como quirografario por habérsele rechazado el privilegio invocado, será excluido de integrar la categoría a los efectos del cómputo si hubiese promovido incidente de revisión en los términos del artículo 37. Bien, así que estos son los créditos que conforman lo que es el capital computable. Ahora, por oposición, ¿cuál es el capital que se excluye? No computable. Continúa diciendo la ley. Se excluye del cómputo al cónyuge, a los parientes del deudor dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o adoptivos, y a sus cesionarios dentro del año anterior a la presentación. Si se trata de sociedades, no se computan los socios administradores y acreedores que estén respecto de ellos en la situación del párrafo anterior, y la previsión no aplica a acreedores que sean accionistas de la concursada, salvo que sean controlantes. Entonces, capital computable tenemos son los quirografarios verificados y declarados admisibles, más los privilegiados que hubieran renunciado al privilegio. Ahora, hay que tener en cuenta que el acreedor admitido como quirografario que se le rechazó el privilegio y que contra ese rechazo del privilegio promovió un incidente de revisión, que todavía no vieron, pero sería como la queja contra la resolución del juez por haberle rechazado el privilegio, ese quirografario se va a excluir de la categoría. ¿Tá? Entonces, ese capital computable, o a ese capital computable se le va a detraer, si existiera, lo que le corresponde al cónyuge, a los parientes del deudor dentro del 4º de consanguinidad y 2º de afinidad adoptivos, y a sus cesionarios dentro del año posterior a la presentación. Para pasar en limpio y no ser tan textual. Si yo concursado tengo uno de mis acreedores, que es un sobrino mío, o mi esposa, o alguien a quien yo le cedí un crédito un año para atrás desde la presentación en concurso,
la ley no le va a permitir votar. Reitero, los casos por ahí, para que se los imaginen mejor. Si yo como concursado tengo un acreedor que es mi hijo, o mi papá, o mi esposa, o mi cuñado, o un hijo adoptivo, o un cesionario, es decir, a algún acreedor a quien yo le hubiera cedido un crédito antes, un año antes de presentarme en concurso, la ley no los va a dejar votar. La pregunta acá sería, ¿por qué? Y la respuesta es justamente para asegurar que no haya complacencia en el voto de la propuesta. Porque ¿qué es lo que está asumiendo la ley? Si yo me presento en concurso y viene mi papá a votar una propuesta porque es acreedor mío, seguramente es algo que esté peleado, mi papá me va a votar favorable, le ofrezca lo que le ofrezca. Si le ofrezco pagar con baldosas que saqué de la calle, me va a decir que sí, porque es mi papá. Lo mismo con mi sobrino, lo mismo con mi esposa. Bueno, acá en cuestiones de cónyuge puede ser un poco más complicado, pero en principio son todas relaciones que la ley asume implican complacencia. Entonces, para asegurarse que no sea un voto complaciente, la ley lo va a excluir. Lo mismo con el sesionario. ¿Cómo yo podría, como concursado, asegurarme votos favorables? Un año antes de presentarme en concurso, es decir, ya teniendo maquinado o pensado que me voy a presentar en concurso, empiezo a ceder créditos a diestra y siniestra. ¿Tá? Entonces, todos esos sesionarios de créditos, cuando yo me presente en concurso, me van a votar favorablemente. Con lo cual la ley me dice, si vos cediste créditos como mínimo un año antes este, como máximo, perdón, un año antes la, de la presentación en concurso, esos acreedores no pueden votar para evitar votos complacientes. Bien. Eh, Les hago también acá un paréntesis que después vamos a ver. La ley también va a permitir excluir del cómputo del voto no solamente aquellos acreedores que se los considera complacientes, sino aquellos acreedores que son, podríamos decirlo, incomplacientes. Es decir, el acreedor que se oponga, que vote negativamente la propuesta solamente por votar negativa la propuesta, porque me odia. Entonces, a ese tipo de acreedores, que en realidad son créditos, el juez los va a excluir del cómputo porque pueden tener una enemistad manifiesta con el concursado. Y contrariamente al ejemplo de las relaciones familiares o de cesionarios, son acreedores que por tener alguna cuestión en contra del concursado, sea de índole personal o de índole comercial, no les van a votar favorablemente la propuesta, les ofrezca lo que les ofrezca. ¿Tá? Eso es lo que se llama exclusión de voto. Les pongo un ejemplo claro. Imaginémonos que estamos en un pueblo chico y tenemos dos supermercados, el mío y el del vecino. Son los únicos dos supermercados del pueblo. Si yo, concursado, uno de los dueños de uno de los supermercados, me concurso, seguramente el dueño del otro supermercado va a tener interés en que yo me vaya a la quiebra y desaparezca. ¿Por qué? Porque todos los clientes van a ir a comprar a su supermercado. Entonces él tiene un interés manifiesto en que yo desaparezca. Consecuencia, le ofrezca lo que le ofrezca, si fuese acreedor mío, ¿tá? Le ofrezca lo que le ofrezca, me lo va a votar negativo con tal de que yo desaparezca. Entonces, en ese caso, yo como acreedor, como concursado, tendré que presentarme en el juzgado, hacer una presentación en el juzgado y manifestarle al juez que, por ser un acreedor hostil, como muchos doctrinarios lo denominan, por ser un acreedor hostil, se lo excluya del cómputo para los votos. Entonces, directamente el juez lo va a excluir del cómputo para la categoría y ese acreedor no va a votar la propuesta. Bien, así que, así como la ley expresamente me habla de que excluye del cómputo de los votos acreedores complacientes, también me va a permitir que los excluya en el caso contrario, en el caso de que sean acreedores hostiles. Bien, obviamente de esto hay jurisprudencia que después la vamos a ir viendo con el correr de las bolillas. Después la ley sigue diciendo que el deudor tiene que acompañar también, como parte de la propuesta, un régimen de administración y limitaciones actos de disposición que se va a aplicar en la etapa de cumplimiento del acuerdo y la conformación de un comité de control que va a actuar como controlador del acuerdo, que es el definitivo, que sustituirá al comité constituido en el 42 segundo párrafo.
La integración del comité tiene que estar conformada por acreedores que representen mayoría de capital y permanecerán en su cargo los representantes de los trabajadores de la concursada. Este es el comité definitivo de acreedores. Ahora, y esto es lo que hablábamos recién, con 5 días de anticipación a que venza el plazo del periodo de exclusividad, se va a llevar a cabo la audiencia informativa con la presencia del juez, secretario deudor, comité provisorio de control y acreedores que deseen concurrir. En la audiencia, el deudor va a dar explicaciones respecto de la negociación que lleva a cabo con los acreedores y los asistentes pueden formular preguntas sobre las propuestas. Esta audiencia, que es la famosa audiencia informativa, la realidad es que en general no se hace por dos razones. A, puede ser porque el concursado ya obtuvo las mayorías antes de que finalice el periodo de exclusividad, con lo cual no tiene sentido hacer la audiencia, o B, porque ya se fue a la quiebra. ¿Tá? Entonces, pero si se llegara a hacer, ¿tá? Si llegara, o la utilidad que tiene, o la razón por la cual la ley la fija, la establece, es para que el concursado, 5 días antes de que termine el periodo de exclusividad, informe a todas las partes intervinientes interesadas, léase juez, sindicatura, acreedores y comité de control, cómo vienen evolucionando o involucionando las negociaciones con los acreedores, es decir, cuán cerca está de conseguir las mayorías. Bien, por eso se llama audiencia informativa. El deudor informa a todas las partes intervinientes cómo marcha la obtención de todas las mayorías. Después, también a veces se hace y no concurre nadie porque a nadie le interesa. Bien, obviamente que si estamos en presencia de un concurso más grande, seguramente se hará y habrá más presencia. Pero en concursos de mediano para abajo, la realidad es que mucho no se hace. Fíjense que dice al último. Si con anterioridad a la fecha señalada para la audiencia informativa el deudor hubiera obtenido las conformidades previstas por el 45 y hubiera comunicado las circunstancias al juzgado, acompañando las constancias, la audiencia no se llevará a cabo. Bien, esto es lo que yo les comentaba recién. Una cosa que no les dije es, esa conformidad del acreedor, ¿cómo se presenta? Porque antes, con la ley anterior, la 19.551, la conformidad se hacía a mano alzada en la Junta de Acreedores. A partir del año 95, la ley que tenemos ahora, 24.522, la propuesta o el otorgamiento del voto se hace de manera formal. Es decir, el acreedor tiene que acompañar un escrito que va a ser con firma certificada del acreedor, sea por escribano o por autoridad administrativa nacional, provincial o municipal, donde va a manifestar expresamente que otorga su voto afirmativo o otorga su conformidad a determinada propuesta que va a tener que transcribir. ¿Tá? Entonces va a decir, yo fulano de tal, en mi carácter de titular del crédito, va a identificar el crédito, manifiesto expresamente mi conformidad a la propuesta tal, 2 puntos, y la transcribe. Bien, tiene que ser, es un acto formal, así que tiene que estar transcripta la propuesta a la cual le está dando el voto para evitar que haya error en el cómputo de las mayorías. Así que es un acto formal, bien, que quede claro que está dando su conformidad a determinada propuesta. El artículo 45, que nos habla del régimen del voto en caso de títulos emitidos en serie, lo vamos a pasar por alto. No lo voy a dar en general porque no lo tomamos. Si lo llegamos a tomar, le vamos a avisar, pero en general no lo tomamos y no creo que hagamos la excepción ahora. Artículo 46. Acá ya la ley me dice qué es lo que ocurre si no tengo conformidad, es decir, si el concursado no logra las mayorías de sus acreedores. Y dice que si no presenta en el expediente en el plazo previsto las conformidades de los acreedores quirografarios bajo régimen de categorías y mayorías previstos en el artículo 45, será declarado en quiebra, con excepción de lo previsto en el 48 para determinados sujetos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Artículo 47. Acuerdo para privilegiados. Si el deudor le formuló propuesta a los privilegiados o para alguna categoría de privilegiados y no obtuvo las mayorías antes de que vence el periodo de exclusividad, la conformidad de la mayoría absoluta de acreedores y las 2/3 partes del computable y unanimidad de los privilegiados especiales a los que alcance la propuesta, solo será declarado en quiebra si hubiera manifestado en el expediente en algún momento
que condicionaba la propuesta a acreedores quirografarios a la aprobación de las propuestas formuladas por los privilegiados. Esto es lo que yo les decía hoy, para pasarlo en limpio. Si él categorizó a los privilegiados y les hizo propuestas de acuerdo a los privilegiados y no obtuvo las mayorías de los privilegiados, en principio no pasa nada. Si no obtuvo las mayorías, las conformidades de los privilegiados, no pasa nada, no se va a la quiebra. ¿Por qué? Porque el privilegiado ejecutará su privilegio. Salvo que al momento de hacerle propuesta a los acreedores quirografarios, hubiera, hubiera condicionado la aprobación a que se la aprueben los privilegiados, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué se hace esto? Porque a los quirografarios que les dice, miren muchachos, eh, su propuesta va a quedar condicionada a que me la acepten los acreedores privilegiados. Si los acreedores privilegiados no me la aceptan, pues nos vamos a la quiebra. ¿Por qué? Porque si a mí los acreedores privilegiados no me aceptan la propuesta, me van a ejecutar todas las cosechadoras que yo tengo en el campo. Con lo cual, no voy a tener nada para ofrecerles a ustedes, no me va a quedar nada para cumplirles, si yo después no puedo seguir produciendo el campo. ¿Tá? Entonces, esa es la razonabilidad que tiene. Si yo no tengo conformidades con privilegiados que son dueños, que tienen garantías sobre los bienes que a mí me permiten seguir funcionando, pues no tiene sentido que yo homologue una propuesta con acreedores quirografarios a los que después no les voy a poder pagar nada, porque me voy a quedar sin medios de explotación. Entonces, ¿qué hago? Condiciono la aprobación de la propuesta de los privilegiados a que me la aprueben de los quirografarios a que me la aprueben los privilegiados. Si los privilegiados no me la aprueban, pues me iré a la quiebra, porque no tiene sentido. ¿Sí? Esto es también una muestra del principio de celeridad. Terminemos con la crisis cuanto antes. Está diciendo la ley, de lo que le da a entender la ley acá es, che, no transites un concurso de gusto si vos ya de antemano sabés que a esos quirografarios no les vas a poder pagar con nada. Entonces, si los privilegiados son los que tienen garantías sobre las máquinas que a vos te permiten continuar funcionando y no te aceptan una propuesta porque quieren cobrarse y te van a ejecutar las máquinas, no tengas a los quirografarios transitando un concurso sabiendo que no lo vas a poder cumplir. ¿Bien? Así que eso es lo que se está diciendo el artículo 47. Bueno, hasta acá rápidamente, muy rápidamente, hemos visto el punto 33 de la bolilla 11. Y ahora vamos a pasar al punto 34. Aguárdenme un segundo. Bien, artículo 48. Como les decía, este es el denominado cramdown, mal llamado cramdown, que es el del artículo 52. Esto lo que sí se llama es el periodo de concurrencia, si se quiere, o periodo de salvataje. Lo van a leer más comúnmente como salvataje. Esto sería como una especie de otra oportunidad o segunda oportunidad para un concurso que en principio debería terminar en quiebra por no obtención de las conformidades, principalmente por no obtención de las conformidades, que sería el caso más común. Fíjense que dice el artículo 48, supuestos especiales. Esto no aplica para todos, ¿sí? Para cualquier tipo de deudor. Fíjense, en caso de sociedades de responsabilidad limitada, es decir, SRL, sociedades por acciones, sea sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones, cooperativas y aquellas sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, es decir, sociedades de economía mixta, es decir, parte con participación pública y parte con participación privada, con exclusión de las personas reguladas en la Ley 20091, 20321, 24241 y excluidas por leyes especiales, vencido el periodo de exclusividad sin que el deudor hubiera obtenido las conformidades previstas para el acuerdo, no se declarará la quiebra, sino que
Bueno, entonces, lo primero que estoy diciendo es, esto no aplica para cualquier tipo de persona. Principalmente, y suele ser pregunta, para persona de existencia humana, persona humana, yo, no aplica. ¿Tá? Solamente aplica para los tipos societarios que están establecidos en el artículo 48. Me excluye las aseguradoras, me excluye las entidades financieras, me excluye las mutuales, eh, porque tienen un régimen especial, porque son entidades que al manejar dinero ajeno, ¿tá? El ejemplo más claro es una entidad financiera, no me va a permitir aplicarles este procedimiento porque cada una de estas leyes tienen sus regímenes especiales para este tipo de casos en ese tipo de sociedades. Entonces, lo que me dice acá es que cuando vence el periodo de exclusividad sin haber obtenido las conformidades, no se va a declarar la quiebra, sino que, primero, se va a abrir un registro. Dentro de los 2 días, el juez dispone que se abra un registro en el expediente para que, en un plazo de 5, se inscriban los acreedores, la cooperativa de trabajo conformada por los trabajadores de la empresa, incluida en formación, y otros terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada, a efectos de formular propuestas de acuerdo preventivo. Al disponer la apertura del registro, el juez va a determinar un importe para afrontar pago de dictos. Al inscribirse en el registro, el importe se va a depositar en la forma propuesta por el acuerdo. Bien, entonces, en principio, ¿qué es este periodo de salvataje? Es un periodo que se abre, o es un instituto, si se quiere, que prevé la ley, que permite que, en el caso de que no se alcancen las mayorías en el concurso preventivo, se abra una nueva instancia de negociación con los acreedores, dentro de la cual ya no va a ser solamente el concursado quien le va a poder formular propuestas de acuerdo de los acreedores, sino todos aquellos que estén interesados en participar de este concurso y quedarse con esa empresa. Bien, porque fíjense, ¿quiénes se pueden inscribir? Tanto los acreedores como la cooperativa de trabajo formado o en formación y otros terceros interesados en adquirir las acciones o cuotas representativas del capital. ¿Tá? Entonces, para que ustedes lo visualicen, yo tengo la sociedad anónima con 3 socios. Hicimos el concurso preventivo y no logramos las mayorías. Lo natural sería que se abra la quiebra. Ahora, la ley que me dice, vamos a dar otra oportunidad, abrimos un proceso aparte, un procedimiento aparte del artículo 48, donde no solamente vos, concursado, Nicolás, con tus socios, van a poder volver a ofrecer propuestas de acuerdo a los acreedores, sino que lo van a poder hacer también todos aquellos terceros, incluyendo acreedores y trabajadores de la concursada bajo forma de cooperativa, se van a poder presentar y también formular propuestas de acuerdo. Entonces, supónganse en el ejemplo del supermercado que estábamos viendo y yo les decía, yo soy el supermercadista, me voy, hago el concurso, no obtengo las mayorías. Imagínense que funciona bajo forma de SA para permitir que por presupuesto objetivo califique para este procedimiento. ¿Qué me hace la ley entonces? Me va a permitir que en vez de mandarme a la quiebra, me va primero a permitir a mí volver otra vez a formular propuestas de acuerdo, pero además le va a permitir a los otros terceros, acreedores o no. Con lo cual, esa competencia mía, ese otro supermercadista, se va a poder inscribir en el registro de este para ver si se puede quedar con mi supermercado. Y así, definitivamente, copar todo el mercado. Ese supermercadista, esa competencia mía, puede ser o no acreedor mío. O sea, la ley lo habilita a inscribirse en este procedimiento, sea o no acreedor. Y acá lo más, bueno, a ver, estoy yendo bastante rápido, así que espero que lo entiendan. Después lo van a ampliar, sobre esto hay muchísimo escrito, así que no van a tener problema. Lo novedoso de este procedimiento es la incorporación de la cooperativa de trabajadores, que se incorporó con la última reforma de la 26.684. Cuando yo les hablé de que las leyes tienen paradigmas según la protección que le da a los acreedores o al deudor, bueno, esta es más protectoria de los acreedores, y en este caso de los acreedores laborales, esta ley tiene un tinte más publicístico, entonces les permite a los acreedores de la concursada que si están agrupados bajo forma de cooperativa, aún en formación, es decir, que todavía no esté constituida, les va a permitir incorporarse y hacer propuestas de acuerdo. Vamos a ver después que esta es una figura bastante controvertida porque ellos tienen la posibilidad de compensar
la adquisición de la empresa con la sumatoria de sus créditos, por las indemnizaciones de cada uno de los trabajadores. ¿Bien? Espero que lleguemos a verlo. Ahora lo vamos a ampliar un poquito. ¿Qué pasa si al abrirse este registro no hay inscriptos? El juez declara la quiebra. Es decir, fracasa el concurso, se abre el registro del artículo 48. Nadie se inscribe porque a nadie le interesa, quiebra. ¿Tá? Acá ya terminamos y lo damos por muerto. Ahora, si hubiera inscriptos, el paso siguiente es que el juez tiene que mandar a evaluar las cuotas o las acciones sociales. ¿Tá? Dice que, entonces, en el caso de que haya inscriptos, el juez va a designar un evaluador a que refiere el 262, quien debe aceptar el cargo ante el actuario. La evaluación deberá presentarse en el expediente dentro de los 30 días siguientes. La evaluación establecerá el real valor de mercado, a cuyo efecto y sin perjuicio de otros elementos que se consideren apropiados va a ponderar. Bueno, y acá les da una serie de pautas. ¿Qué les está diciendo este inciso tercero? Es que si hay inscriptos, lo que corresponde hacer ahora es saber cuánto vale esa empresa, cuánto vale esa sociedad anónima que explota el supermercado. Y ya me estoy ciñendo al ejemplo del supermercado para quedar en un solo ejemplo unificado. Entonces, abrimos el artículo 48, este periodo de concurrencia. Se inscribe algún acreedor, se inscribe el supermercado que es competencia mío, y se inscriben los 10 trabajadores que tengo en el supermercado que ya están en una cooperativa. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué me dice la ley? Bueno, tenemos que saber cuánto vale tu supermercado. Para lo cual vamos a necesitar a alguien que lo evalúe. Entonces, ¿qué va a designar el juez? No un evaluador con E, sino un valuador con B corta. Porque no evalúa, sino que evalúa. El evaluador tiene por función valuar, justamente, ponderar el real valor de mercado de ese supermercado. Para lo cual va a tener como pautas que le da la ley el informe general del artículo 39, incisos 2 y 3, activos y pasivos, sin que resulte vinculante, las altas, las bajas y las modificaciones sustanciales de los activos, es decir, esos activos que fueron denunciados en la presentación en concurso, si han sufrido altas y bajas, porque imagínense que entre que se presentó el concurso preventivo y que llegamos a esta etapa pudo haber pasado 2 años, entre todas las incidencias del concurso. Entonces, si yo, como dueño del supermercado, en la presentación del concurso, denuncié que tengo un stock de mercadería X, yerba, azúcar, lo que se les ocurra, pasados 2 años, esos activos o no los tengo o están devaluados, con lo cual el evaluador los va a tener que ajustar. Imagínense que denunció un auto. Bueno, pasados 2 años ese auto está parcialmente amortizado, por lo que se tendrá que detraer parte del valor que tiene. E incidencia de los pasivos postconcursales, es decir, no solamente las altas y bajas de los activos, sino qué nuevos pasivos ese concursado contrajo desde la presentación en concurso hacia adelante. Por eso se llama pasivos postconcursales. La evaluación puede ser observada en el plazo de 5 días sin que dé lugar a sustanciación. Cuando la ley habla de sustanciación, quiere decir que no hay traslado a nadie. Sin sustanciación quiere decir sin traslado. ¿tá? O sea, se hacen observaciones a la evaluación y quedan en el expediente. Teniendo en cuenta la evaluación, dice la ley, las observaciones y un pasivo adicional para gastos del concurso equivalente al 4% del activo, el juez va a fijar el valor de las cuotas o acciones representativas del capital de la concursada. La resolución judicial es inapelable, es decir, con todo este informe que haga el evaluador, habiendo tenido en cuenta estas pautas que le da la ley, el evaluador le va a acercar al juez un informe y le va a decir, mire, señor juez, este supermercado, esta sociedad anónima que explota el supermercado vale tanto. Ustedes saben que el capital social de una sociedad se divide en sus acciones o cuotas, ¿bien? Con lo cual ese valor que el evaluador le dé a los activos se va a dividir en cuotas o en acciones, por lo que se va a saber que cada acción o cada cuota de esa sociedad anónima que explota el supermercado vale qué cantidad de pesos, ¿bien? Ese es el real valor que va a tener. Y ese valor lo va a terminar fijando el juez. Es decir, el juez va a tener a mano la evaluación del evaluador, las eventuales observaciones, y a eso le va a agregar un pasivo para gasto del concurso que equivale a un 4% del activo. Con todos esos elementos, el juez va a decir cuánto vale esa sociedad. Y esa resolución judicial es inapelable. Si el juez dice que esa sociedad vale 5 millones de pesos, vale 5 millones de pesos. ¿tá? Les reitero, ustedes después amplíen esto cuando lo lean, presten atención, porque no tenemos tiempo para hacerlo todo.
Bien, ahora, una vez que tenemos todo esto, pasamos a la etapa de la negociación y la presentación de las propuestas. Y acá es lo mismo que habíamos visto en el periodo de exclusividad, bien, una vez que está el precio establecido y los interesados inscritos, estos quedan habilitados para presentarle propuestas a los acreedores, a cuyo efecto pueden mantener o modificar la clasificación del periodo de exclusividad. El deudor recobra la posibilidad de procurar adhesiones a su anterior propuesta o a las nuevas que formule en los mismos plazos y compitiendo sin ninguna preferencia con el resto de los interesados oferentes. Entonces, llegado a esta instancia, tanto el concursado como el resto de los inscriptos pueden formular propuestas, pueden ofrecer categorías, pueden mantener las categorías que ya están creadas o eh, modificarlas, modificar la clasificación que hubiera hecho el concursado en el periodo de exclusividad y ofrecerles propuestas diferenciadas de acuerdo. En los mismos términos que lo vimos en el periodo de exclusividad. Ahora, para esto no van a tener 90 días, ¿sí? Sino que van a tener 20 días que se van a contar desde que se fija judicialmente el valor de las cuotas que hubiera fijado el juez por resolución. ¿Está bien? Después les dice que los acreedores verificados y declarados admisibles pueden otorgar conformidad a la propuesta de más de un interesado o a la del deudor. Rigen iguales mayorías y requisitos de forma que para el acuerdo preventivo del periodo de exclusividad. Entonces, son las mismas reglas que las del periodo de exclusividad, mismas mayorías, mayoría absoluta de acreedores, que representen dos terceras partes de capital computable. La diferencia es que no solamente el concursado va a poder hacerlo, recobrando la posibilidad de hacerlo, sino que lo van a poder hacer todos aquellos que se hubieran inscrito en ese registro que abrió el juez. Bien. Acá el que gana es el que primero obtiene las mayorías y lo acredita en el expediente. Porque se imaginarán ustedes que siendo un periodo de concurrencia y teniendo mucha cantidad de actores negociando las propuestas, negociando las conformidades con los distintos acreedores, eh, podemos llegar a tener un problema si tenemos simultaneidad de obtención de mayorías. Entonces, ¿quién es el que gana? Pues prior in tempore, potior in iure, primero el tiempo, primero el derecho. El primero de los inscriptos en el registro que obtuviese las conformidades de los acreedores y las acredite en el expediente es el que se va a quedar con la empresa, con la sociedad. Bien. Después el inciso quinto también les habla de una audiencia informativa, que es también en los mismos términos y tiene la misma utilidad que la que vimos en el periodo de exclusividad. El inciso sexto les habla de la existencia de conformidades, y acá lo que les decía, quien hubiera obtenido las conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo lo tiene que hacer saber en el expediente antes de que venza el plazo legal del inciso cuarto. Si el primero que obtuviera esas conformidades fuese el deudor, se aplican las reglas previstas para el acuerdo preventivo obtenido en el periodo de exclusividad. Si el primero que obtuviera las conformidades fuese un tercero, se procede de acuerdo al inciso séptimo. Entonces, de este inciso sexto, ustedes saquen dos líneas. Para un lado vamos a tener el supuesto de que sea el propio concursado quien obtenga las mayorías. Si fuese ese el caso, nos vamos a regir como si, o vamos a seguir adelante como si hubiese obtenido las mayorías en el concurso preventivo dentro del periodo de exclusividad. Ahora, y obviamente que vamos a seguir viendo a lo largo de la cursada. Ahora, si el primero que obtuvo las conformidades fue un tercero, acreedor o cooperativa de trabajadores, o un tercero extra que no es acreedor, abran la otra flechita. Porque si ese es el supuesto, nos vamos del inciso séptimo en adelante. Fíjense, acuerdo obtenido por un tercero. Si el primero en obtener y comunicar las conformidades de los acreedores es un tercero, primero, cuando como resultado de la evaluación el juez hubiera determinado la inexistencia del valor positivo de las cuotas o acciones representativas del capital social, el tercero adquiere el derecho a que se le transfiera la titularidad junto con la homologación del acuerdo y sin otro trámite pago de exigencias adicionales. Es decir, si la evaluación hubiera arrojado resultado cero o negativo de las acciones o cuotas, el tercero las va a adquirir directamente, sin pagarle nada a los accionistas. ¿Bien? Es decir, el evaluador dijo que Nicolás Berti en sociedad anónima no tiene valor porque tiene más pasivo que activo, porque el activo que tenía se devaluó mucho, el valor de las cuotas o acciones, o el valor de las acciones de Nicolás Berti en sociedad anónima va a valer cero. Con lo cual, ese tercero que adquirió las mayorías con los acreedores, nada le va a tener que pagar a los dueños de la sociedad. Ahora,
En caso de evaluación positiva de las cuotas o acciones representativas del capital, el importe judicialmente determinado se va a reducir en la misma proporción en que el juez estime, previo dictamen del evaluador, que se reduce el pasivo quirografario a valor presente y como consecuencia del acuerdo alcanzado por el tercero. Acá les tengo que hacer una referencia para que entiendan este punto que suele no entenderse y la verdad es que está bastante confuso en la ley. Ustedes tienen que entender acá que el tercero que está negociando negocia en dos frentes distintos. Negocia, por un lado, con el concursado, con el dueño de la sociedad anónima, con sus socios, los accionistas, que son los dueños de la sociedad, y por el otro lado negocia con los acreedores, ¿tá? Que son los acreedores de esa sociedad anónima. Entonces tiene dos frentes de negociación. ¿Qué les quiero decir con esto? Si el valor de las acciones es positivo, ese tercero les va a tener que pagar algo a los dueños de la sociedad anónima, que es el valor de esas acciones. ¿Tá? Si es negativo, se va a quedar con las acciones sin pagar nada. Pero por el otro lado, se quedó, o sea, como fue el que obtuvo las mayorías, algo les tuvo que haber ofrecido a los acreedores. Ergo, tiene ahí el otro frente de negociación, que son los acreedores de la sociedad anónima. Ahora, ¿qué me está diciendo la ley en el punto B del inciso 7? Que si la evaluación de las cuotas o acciones fue positiva, supónganse que la evaluación dio que la sociedad anónima vale 1.000.000 de pesos. Ahora, si ese acreedor, ese tercero que obtuvo las mayorías, lo logró con una quita a los acreedores del 50% del crédito, lo que me va a decir el juez es, che, hagan, y esto se llama teoría del esfuerzo compartido, a esas acciones, que da un valor de 10 millones de pesos, detraele el proporcional de la quita que se logró con los acreedores. Porque si no, los únicos que sufren la pérdida van a ser los acreedores. Entonces, como los acreedores perdieron el 50%, que fue la propuesta que votaron, no es justo que a los dueños de la sociedad anónima se les pague el total de lo que vale la empresa. Entonces, ese 50% de quita a los acreedores también va a haber que trasladarlo a el valor del capital social de la empresa, de la sociedad. Con lo cual se va a reducir en un porcentaje similar al de la quita alcanzada por el tercero. Bien, yo entiendo que este es un tema complicado y que necesitaría darle mucha vuelta, pero véanlo de esta manera, igual ustedes después lo van a ampliar en la lectura que haga cada uno. Tengo dos frentes de negociación. Yo soy el tercero que me metí en el registro para negociar las propuestas. Soy un tercero. No soy ni el concursado ni un trabajador, soy un tercero. Entonces, me presenté en el registro. Negocié las propuestas, las obtuve con los acreedores. ¿Qué les ofrecí a los acreedores para que me votaran? El 50% de quita, más una espera, etcétera. Pero les hice un 50% de quita. Bien. Ahora, en paralelo se hizo una evaluación de lo que vale esa sociedad anónima. Y esa sociedad anónima arrojó un valor de 10 millones de pesos, obviamente dividido en las acciones. ¿Qué me está diciendo la ley? Bueno, si vos a los acreedores les hiciste una quita del 50%, es decir, perdieron la mitad de su crédito, también tienen que perder algo los dueños de la sociedad anónima, si no hay un enriquecimiento sin causa. Entonces, por aplicación de la teoría del esfuerzo compartido, compartan el esfuerzo también los dueños de la sociedad anónima, en consecuencia, detráigase del valor de esos 10 millones de pesos el proporcional de la quita lograda con los acreedores. Entonces, si esa quita fue un 50% de los créditos de los acreedores, pues 50% menos valdrá, se le pagará a los dueños de la sociedad anónima en concepto de acciones. ¿Sí? Ahora, una vez determinado judicialmente el valor indicado precedentemente, el tercero puede manifestar que va a pagar el importe respectivo a los socios, depositando el 25% en carácter de garantía y integrando el saldo 10 días posteriores a la homologación del acuerdo, es decir, que les va a pagar lo que se fijó, o dentro de los 20 días siguientes, acordar la adquisición de la participación societaria, es decir, de la participación de lo que valen las acciones, por un valor inferior al determinado por el juez, a cuyo efecto tiene que obtener la conformidad de socios o accionistas que sean las 2/3 partes del capital social de la concursada. ¿Qué me está diciendo la ley acá? Es,
de ese valor que se fijó, al que ya se le tuvo que detraer el proporcional de la quita a los acreedores, vos tercero podés hacer dos cosas: manifestar que lo vas a pagar a los dueños de la sociedad, o lo que se llama negociar la baja. Entonces, no le pagás no sé, los 5 millones de pesos que dice que vale la empresa, sino que te vas a tomar 20 días para negociar con los dueños de la sociedad pagarle menos. ¿Tá? Esto lo llama negociar la baja. Entonces, obtenía las conformidades, y para esto, perdón, el tercero va a tener que obtener las conformidades de los accionistas, que representan la tercera parte del capital social de la concursada, ¿sí? De la sociedad anónima. Obtenida las conformidades, el tercero lo tiene que comunicar al juzgado y, en su caso, efectuar el depósito judicial o el pago del saldo que pueda resultar. Bien. Ahora, si en esta etapa no se obtiene acuerdo preventivo, punto 8 del artículo, sea por el tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese homologado judicialmente, el juez declara la quiebra sin más trámite. Bien, entonces, transité todo este procedimiento. No se obtuvo acuerdo preventivo porque nadie obtuvo las mayorías, o el acuerdo no lo homologó el juez por considerar que era una propuesta abusiva o fraude a la ley, el juez declara la quiebra sin más trámite. Acá se terminó. Eh, y después nos queda el artículo 48 bis, donde yo les decía que si quien obtiene las conformidades es la cooperativa de trabajo, inclusive en formación, la forma, porque acá en el artículo 48 lo que nosotros tenemos es que ese tercero que se quede con que logre las conformidades y se quede con la empresa, algo va a tener que pagar, ¿tá? Sea a los accionistas, si el valor de las acciones fuera positivo, ni que hablar a los acreedores por efecto de la propuesta de acuerdo, pero algo va a tener que pagar, plata, ¿sí? Ahora, en el caso del artículo 48 bis, estamos en presencia de que quien obtuvo las conformidades es la cooperativa de trabajadores. Y acá lo que me dice la ley es que esa cooperativa de trabajadores, para quedarse con la empresa, no va a pagar nada, sino que lo que va a hacer es, fíjense lo que dice, el síndico va a practicar una liquidación de todos los créditos que corresponderían a los trabajadores inscritos por las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 del régimen de contrato de trabajo, de la LST, la Ley de Contrato de Trabajo. Los créditos calculados así podrán hacerse valer para intervenir en el procedimiento previsto en el artículo anterior. Fíjense, perdónenme un segundito. Yo, para no irme mucho del programa, pero sí es inscripción por la cooperativa de trabajo. Entonces, acá lo que la ley me está diciendo es: la cooperativa de trabajo no va a tener que pagar nada a los accionistas ni a los acreedores, sino que lo que va a hacer es, primero, el síndico va a calcular cuánto es o cuánto da las indemnizaciones que les correspondería a todos esos trabajadores, indemnizaciones por despido, según el artículo 233 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo, la que les correspondería a cada trabajador. Las va a sumar y los créditos así calculados se van a poder hacer valer para intervenir en el procedimiento del artículo anterior. Es como una ficción legal, ¿tá? Con lo cual el valor que por efecto de la evaluación arroje la empresa, la cooperativa de trabajo lo va a poder compensar con lo que le correspondería por efecto de los despidos de cada trabajador, con las indemnizaciones. ¿Tá? Homologado el acuerdo, dice el 48 bis, se produce la disolución del contrato de trabajo de los trabajadores inscriptos y esos créditos laborales se van a transferir a favor de la cooperativa de trabajo, convirtiéndose en cuotas del capital social de la misma. El juez va a fijar el plazo para la inscripción definitiva de la cooperativa bajo percibimiento de no proceder a la homologación. La cooperativa va a asumir todas las obligaciones que surjan de las conformidades presentadas. Es decir, a los dueños de la sociedad, a los dueños de la sociedad, no les va a pagar nada, ¿no? Después tendrá que cumplir la propuesta con los acreedores, ¿tá? Eso es otro tema. Pero el valor que surja de la evaluación de la sociedad, si ganara la cooperativa de trabajadores, no le va a pagar nada, porque lo que van a estar haciendo es van a estar compensando los créditos que les corresponderían por efecto de los despidos. Sobre esto, imagínense, hay chorros de tinta escrito porque dicen que es inconstitucional, que es injusto, etc. Obviamente que es recontra cuestionable, porque lo que está haciendo la ley es privilegiar los derechos de los trabajadores en desmedro de
el derecho que tienen los dueños de la sociedad de recibir un precio por las cuotas, por las acciones de la sociedad. Bueno, acá lo que está diciendo después es que el Banco Nación, la AFIP, le tienen que otorgar las conformidades a la cooperativa y facilidades de refinanciación de deudas en las condiciones más favorables vigentes en sus carteras, lo cual también es recontra controvertido porque le está dando una posibilidad que el resto de los concursados no tendrían. Y la cooperativa queda exceptuada de depositar el 25% del valor de oferta previsto en el inciso I, bueno, etc. Bueno, como ven, a la cooperativa, por las especiales características que tiene, se le da una serie de beneficios que una sociedad cualquiera no tendría. Así que bueno, eh, esto es un tema bastante complejo. Estos dos artículos, 48 y 48 bis, son artículos complejos. Eh, tómense el tiempo de leerlos como corresponde y cualquier consulta la van a tener la van a poder subir o mandar por mail, ¿sí? Así que eso es todo y les dejo un saludo.